Hacer que volá. Quiero dar gracias por este premio de los 2 millones de suscriptores. No, mentira, esto es un adorno. Déjame ponerlo para acá, que mi esposa me mata. Hacer que volá. Quiero decirles que mañana vamos para Washington, D.C., la capital de este país. Vamos a estar grabando por allá. Vamos a arrancar con el Museo de Historia Americana. Ahí va a haber de todo lo que pasó en este país a lo largo de los años. Vamos a estar viendo desde los vestidos que usaron las primeras damas, hasta la primera patineta que se creó, hasta el primer cortacésped que se creó. Y después de ahí vamos a dar un recorrido por los monumentos más importantes de la capital. Y vamos a tratar de entrar a la Casa Blanca, al Capitolio y pasar por el Pentágono. Dudo mucho que podamos entrar al Pentágono, pero vamos a tratar de pasar por fuera y mostrarles el Capitolio también, si podemos entrar por dentro como es, y la Casa Blanca igual, si podemos entrar por dentro como es. Así que nada, no se lo pierdan, que vamos a empezar rodando mañana. Ya estoy aquí chilling en la casa para dormir, que son 3 horas y pico de viaje manejando en carretera, y queremos arrancar el día mañana en Washington, D.C. desde tempranito. Así que nos vemos. Hacer que volá. Hoy estamos aquí en Washington, D.C., afuera del Museo de Historia Americana, The Museum of American History. Y entrando, me acabo de encontrar algo impresionante. Tenemos en las ventanas grandes del museo unas imágenes con figuras muy icónicas de la cultura americana. Y este hombre de aquí a la izquierda es Willie Nelson. Él es una de las personas que es un ícono, el padre, por decirlo de alguna forma, de la música country. Es una música que se escucha mucho aquí en Estados Unidos. Los americanos les encanta. Y más para acá, justo al lado de él, está una mujer que es una mujer cubanísima, Celia Cruz. Muchos como cubanos conocemos la historia de Celia Cruz. Yo me siento honrado de que esta persona esté aquí en uno de los cristales de este museo, Celia Cruz, por todo lo que representó ella para los cubanos, no solamente los que emigraron antes, durante y después de su etapa, sino también para los cubanos que están en la isla. Representa mucho, es un símbolo de lucha contra la opresión que existe en Cuba, por decirlo de alguna manera. No me quiero meter en temas políticos, pero todos sabemos la historia de Cuba, cómo es y lo que representó esta persona, no solamente para la cultura, sino también desde el punto de vista como símbolo de libertad y como símbolo de lucha por la emancipación del cubano fuera de Cuba. Entonces vamos a entrar al museo y vamos a ver qué nos encontramos ahí adentro. Síganme. Estamos aquí ya en el interior del museo. Tenemos aquí en esta pared instrumentos musicales. Este es una guitarra de pedales que fue construida por un músico en 1954. Empezamos viendo aquí diferentes instrumentos musicales. Esta guitarra eléctrica, una guitarra de aire, el piano Yamaha, otra guitarra eléctrica, o esto es un bajo. Aquí tenemos un poco de deporte, las bicicletas, una bicicleta de montaña, esta bicicleta más como de paseo. Aquí tenemos una sesión bien importante porque en Estados Unidos el skateboarding es como que el skateboard es como un deporte que a los americanos practican mucho, y dentro de los deportes extremos significa mucho, y fue uno de los primeros deportes en hacer como que negocios, firmar acuerdos comerciales con patrocinadores importantes como la Red Bull, marcas de ropa como Rip Curl, Vans, Converse, diferentes marcas muy populares que la usan no solamente para el deporte, sino también muchas otras personas que no practican estos deportes y se han hecho aficionados de esta ropa, de estos tenis, de estas marcas. Aquí hay una patineta de una persona que se llama Stacy Peralta, una patineta de Rodney Mullen. Fueron 2 estilos diferentes de skateboard. Stacy Peralta fue de las personas que empezaron a incentivar el patinaje con skateboard dentro, primeramente de las piscinas. Fueron las personas que inventaron el patinaje en rampas. ¿Por qué? Porque ellos empezaron patinando dentro de las piscinas. Antes las piscinas se construían con las paredes así, no son como las piscinas modernas de ahora, que son más como que square y de las paredes lisas. Eran más como que con unas caídas y con muchas ondulaciones en su interior, y ellos empezaron a incentivar el patinaje dentro de esas piscinas, y de ahí fue que dijeron, coño, nosotros tenemos que empezar a construir nuestras propias rampas para empezar a patinar así, y fue cuando se inventó el patinaje así. Esta gente, Stacy Peralta junto con otros, fueron los sucesores de Tony Hawk y esas personas que son un poco más famosos porque se conocieron después, porque ya ellos surgieron como figuras dentro de este deporte cuando empezaron a coger popularidad y fuerza los deportes extremos y tal. Hay una película sobre la historia de este muchacho junto con 2 más que se llama The Lords of Downtown, los señores del barrio, los señores del downtown.
como que los señores del centro. Y es una película de la vida de ellos y la historia de ellos dentro de este deporte y cómo ellos impulsaron este deporte y lo elevaron a un nivel reconocido nacionalmente del skateboarding. Entonces, siguiendo para acá, tenemos como un homenaje a las primeras cosas que utilizaron aquí los bomberos cuando se establecieron como identidad, ¿no? Vemos casco, vemos la sacha, vemos la sirena, vemos sombrero que usaban en su uniforme. Y estos pequeños carritos que vemos son como una réplica de los antiguos camiones de bomberos, ¿no? Eran así antes los antiguos camiones de bomberos. Eran como carretones, no tenían ni motores. Me imagino que eran tirados por caballos. Los caballos tenían que estar bien veloces, sino porque cuando llegaban al lugar ya estaba ya completamente quemado. Aquí tenemos otros instrumentos. Este es un instrumento musical. Este es un Art Pottery Base, lo dice ahí. Es como más bien una manualidad, es como una artesanía, como decimos, un jarrón de artesanía. La máscara también. Para acá tenemos algunas otras cosas, un poquito de todo, ¿no? Por eso es la historia americana. Aquí tenemos un reloj, el reloj de los más antiguos, de los primeros relojes que hubo. Una caja registradora, de las primeras cajas registradoras que se usaron en tiendas para sacar los cálculos, para marcar el valor de las cosas, para almacenar el dinero, papel, moneda. Aquí tenemos esto, es para cortar caña. En Cuba es muy reconocido como mocha en el argot popular. Y sí, se usó en Cuba cuando la zafra de las cañas en Cuba se cortaba con esto, se cosechaba con esto. Y este es otro instrumento para cortar igual, usado en la agricultura. Aquí explican que fue un inmigrante mexicano quien lo introdujo en la agricultura americana en California para cortar palmas. Aquí tenemos como un maniquí con medidas para los vestidos, para la medida de la cintura, del ancho del vestido abajo, de los senos. Esto es un casco, por supuesto, del ejército americano, de los Marines, del cuerpo de Marine. Ahí lo dice, this US Marine Corps Helmet, que tiene incorporada una linterna de visión nocturna y tal, pero lo curioso con esto es que se convirtió en un símbolo de paz porque lo usó un artista muy famoso en una protesta que se hizo no muy lejos de aquí, en todo el Presidential Hall, a lo largo del Boulevard camino hacia el Capitolio, que está entre el Capitolio y la Casa Blanca. En la famosa película de Forrest Gump, que se llama Forrest Gump, de Tom Hanks, puedes ver en unas escenas cómo hacen alusión a esa protesta que hubo en los años 80 en contra de la guerra de Vietnam. Seguimos aquí, bueno, Elvis Presley, para qué hablar de él, conocido internacionalmente. Hay como que otros jarrones de artesanía. Esto era para vacunar, se vacunaba con esto antes, era un sistema de aire con un pedal que hacía presión. Se ponía la aguja en la punta, se medía con la parte de arriba y entonces se vacunaba así. Aquí tenemos como una réplica del Titanic, un maniquí. Está muy interesante esto, la verdad. Ahora seguimos para la otra pared del lado de allá. Vamos a atravesar todo esto. Miren cómo hay personas hoy aquí. Un lugar muy famoso, personas de todos lados. Tú escuchas a las personas hablando en inglés, en español, en otros idiomas que desconozco. Qué bola, aquí estamos con una de las primeras cortadoras de césped, de grama, de hierba que se utilizó a motor. Todavía hoy en día hay prototipos de estos mecánicos y eléctricos igual, que uno lo empuja, tiene rueda, un sistema de rueda, por supuesto más liviano. En aquella época se puede ver que eso pesaba cantidad, que después de hacer el césped de tu casa tú no necesitabas ir al gimnasio, porque se ve que pesaba bastante. Tenía un motor grande a gasolina y tenía el mismo sistema de cuchillas por abajo que muchas tienen hoy en día, pero fue una de las primeras que se hizo, que se utilizó para cortar el césped. Prototipo que las personas en aquel momento empezaron a comprar muchísimo porque cambió mucho para los dueños de casa con grandes jardines, con grandes patios, cambió mucho la historia de darle mantenimiento a sus jardines y tal, y también para las compañías que se dedicaban a esto. Aquí seguimos para acá, vemos un drum aquí de los primeros que hubo en los años 1930 para el jazz, que fue cuando hubo mucho desarrollo del jazz en estas ciudades del este, de la costa este del país. Aquí vemos una silla de ruedas que se utilizó en unos juegos extremos. Vemos que tiene un sistema de suspensión
Ahí amortiguación, que no es una silla de ruedas normal. Esta no es la silla de ruedas de tu abuelo. Aquí vemos que hay un mecedor cuna. Fue uno de los primeros prototipos que se inventó en esto para hacer más fácil la labor de dormir a los niños, para las madres no tener que cargarlo o generalmente cargarlo y mecerlo en el sillón, y aquí es como que ya te ahorras cargarlo, lo meces, y por el diseño que tiene, por la forma que tiene, que está fabricado, se puede ver que es fácil de empujar. Probablemente pesa mucho porque se ve que fue hecho con madera buena. Hoy los tenemos plásticos, los tenemos con otro tipo de, por supuesto, condiciones en el interior para que el niño se sienta más confortable y tal, acolchonado. Y esto es una máquina para sembrar semillas de algodón en estados del centro-sur del país como South Carolina, North Carolina, Atlanta, quizás un poco en la parte norte de Florida y también hacia la parte centro-oeste, Luisiana, Mississippi. Hubo mucho desarrollo del cultivo de algodón y entonces esta máquina como que aceleró muchísimo el proceso y facilitó también la labor de hacerlo, porque ya no tenías que estar como que agachado, abriendo huecos, depositando las semillas. Seguimos. Estamos en una sección ahora que se llama Nación del Espectáculo o Entertainment Nation. Es una parte que hace alusión a toda la historia, toda la cultura con respecto al mundo del entretenimiento, del espectáculo, del cine, de la música. Hay imágenes de Chaplin, imágenes icónicas de personajes de películas que trascendieron en el cine internacional, como C-3PO, Arturito de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. A mis espaldas tenemos la famosa frase de Dorothy, la del Mago de Oz, que dice: esto no se siente ya como en Kansas, que se popularizó mucho después de esa obra, que la gente la parafrasea mucho, ¿no? Como diciendo, this is not Kansas anymore, que ya esto no es Kansas, que ya no estamos más en Kansas, que no es el mismo lugar. Y se ha utilizado a lo largo de muchas películas que los actores en su personaje han encarnado decir esta frase. Una frase mítica también de la película de El último hombre, de Hacksaw Ridge, de soldado que es adventista del séptimo día y va a la guerra y no puede portar armas. Y entonces una escena de la película, uno de los militares oficiales de alto rango le dice a uno de los de más bajo rango, porque se acobarda ante un combate, le dice: this is not Kansas anymore, Dorothy. Y le dice Dorothy como el nombre de Dorothy, la protagonista de la obra esa del Mago de Oz. Y esa obra, El Mago de Oz, The Wizard of Oz, aquí en Estados Unidos es muy famosa. Para los americanos es como algo muy simbólico. Seguimos mirando más cosas dentro de este museo que está espectacular. Aquí estamos en la exhibición de los vestidos que usaron las primeras damas de los primeros presidentes de los Estados Unidos. Vemos aquí una exhibición de todos esos vestidos. Aquí una exhibición de cubertería también que fue usada en las primeras casas presidenciales que hubo. Las esposas, los huevos de plato que tenían. Juego de tazas también con bowls. Vemos que algunas tienen el logo del Capitolio, otras tienen el logo de la bandera, el símbolo del águila. Aquí tenemos una exhibición de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos desde 1800 que se fundó, empezando por Washington. Está el nombre del presidente de la foto y abajo el tiempo de duración de su mandato. Aquí tenemos a Lincoln, uno de los más famosos. Roosevelt, otro también muy famoso. Reagan, Bush. Aquí tenemos el portafolio que usó Washington junto con dos objetos de él personales, unos binoculares con su estuche y todo. Y ese fue el portafolio de George Washington. Aquí tenemos un barco de plata, una réplica de un barco, pero es de plata. Todo completamente es de plata, incluso lo que asemeja a las sogas de las velas es de plata, que le regaló el presidente de China en 1906 al presidente Roosevelt, Teodoro Delano Roosevelt, Teddy Roosevelt. Fue un regalo en condescendencia, ¿no?, con el presidente de Estados Unidos por haber aceptado una política de comercio con China, entre Estados Unidos y China. ¿Qué bola hacer? Les habla su presidente
This is a presidential order. You have to follow a Cuban in Philadelphia channel on YouTube. Tienen que seguir un cubano en Filadelfia en YouTube. Es una orden presidencial. Esta sección a mi derecha se llama Art in Industry. Traducción exacta al español sería Arte en la Industria. Y me imagino que se ha nombrado así porque ustedes pueden ver que estos diseños de estos electrodomésticos, de estos artefactos como por ejemplo una chaveta para afeitar, una fosforera, un reloj de bolsillo, eran muy bonitos, tenían unos diseños, unos acabados muy lindos, tallados, con unos colores brillantes, trabajando metales como metales caros, metales preciosos, como el oro, la plata, o al menos asemejándolos, ¿no? Dorado, plateado. Se ve que es una cosa muy fina. Unos instrumentos de medición para hacer cálculos matemáticos, un compás, un semicírculo, pero todo muy bien elaborado, muy bonito. Aquí tenemos un prototipo de un vehículo que fue desarrollado entre 2004 y 2007, no fue el único que se fabricó, fueron varios. Fue una operación patrocinada por el Pentágono, la Agencia de Inteligencia e Investigación Avanzada de Estados Unidos. Se llamó Gran Desafío. Y la idea fue desarrollar estos prototipos de vehículos que fueran manejados a control remoto. Este que tenemos aquí específicamente es una pieza museable porque recorrió en el primer circuito que se hizo en el desierto 132 millas en el año 2005. Carros duros. Se hizo con ingenieros de la Volkswagen, en su mayoría eran profesores y algunos estudiantes de la Universidad de Stanford. Qué bola hacer, nos encontramos aquí alante del Washington Monument. Esto es un monumento que es símbolo de la capital de Estados Unidos. Uno no puede hablar de Washington DC sin hablar del monumento a Washington, y este monumento es la imagen viva de la capital de este país. Este monumento fue construido en homenaje a Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Fue construido en 1848, empezó la construcción en 1848, fue diseñado por un arquitecto americano llamado Robert Miles y tardó 36 años la terminación de la construcción de este monumento. O sea, comenzó en 1848 y terminó en 1884. Este monumento que vemos a mis espaldas tiene 555 pies de altura. Eso en metros, para que tengan una idea, es 169 metros. Y si les parece que es poco, para que tengan como una escala de comparación, el edificio más alto de Cuba, o el que era más alto de Cuba hasta un par de años, era el Foxa. El Foxa mide 121 metros, o sea, este mide 169 metros. Exactamente 48 metros más de altura que el Foxa. Vamos a seguir. Ustedes pueden ver que a los pies de este monumento las personas vienen y se sientan a disfrutar de la brisa que hay. Este se llama el Washington Park y el monumento, bueno, el Washington Monument. Homenaje a Washington, como les había dicho, se lo merece. Fue el padre y fundador de este país como nación. Otro dato importante a mencionar es que este monumento está perfectamente alineado con el Capitolio. A lo largo de este paseo se encuentran los principales museos y las principales estructuras a ambos lados que hacen que esta ciudad sea icónica y sea muy famosa y muy conocida por eso, y perfectamente alineado también, pero a espaldas de este monumento, del Washington Monument, del monumento a Washington, está el Lincoln Memorial, Memorial de Lincoln, que bueno, también fue otro gran presidente de este país. También se merece tener un homenaje tan grande como lo que él representó para este país. Entonces, nada, seguimos, acompaña a seguir viendo cosas interesantes de esta ciudad y seguir dándole duro. Qué bola hacer, estamos aquí en el Lincoln Memorial, un memorial para Lincoln, como antes le había mencionado cuando estábamos en el Washington Monument. Aquello le hace homenaje a Washington, esto le hace homenaje a Lincoln. Lincoln fue el 25º presidente, el 15 presidente de Estados Unidos. Por supuesto, este monumento se hizo muchos años después de que se le hizo a Washington. Este se diseñó en 1920 y su construcción terminó en 1922. Lo curioso con este monumento, este Lincoln Memorial, es que todos los presidentes que le antecedieron a Lincoln se encuentran aquí. O sea, sus restos descansan aquí, desde Washington hasta él, hasta Lincoln. Es un monumento que
por el momento adentro está cerrado, aunque por lo general lo único que exhibe es eso y algunas que otras esculturas y estatuas de estos presidentes y de otros lugares icónicos de esta ciudad, de este distrito de Washington. En este monumento, en estas escalinatas, es donde ocurre la escena icónica de la película Forrest Gump, interpretada por Tom Hanks, que Tom Hanks estaba en el discurso que están haciendo por la paz en contra de la guerra de Vietnam, y él se para a hablar, dice unas palabras y Jenny, su eterno amor en la película, ¿no?, sale y atraviesa parte de esta fuente. Por aquí sale del ala izquierda, ustedes lo pueden confirmar viendo la película, atraviesa en el agua. Entonces Tom Hanks, en este caso Forrest Gump, baja las escalinatas y se encuentra con ella. Y lo que le comentaba anteriormente era que se encuentra perfectamente alineado Washington Monument, o sea, a mis espaldas, ¿no?, como ya vimos, el Lincoln Memorial, después Washington Monument y más en el fondo el Capitolio. Entonces este lugar siempre está así, lleno de personas, como vimos también alrededor del Washington Monument, alrededor del Capitolio. Esta es la parte de mucho turismo, de más confluencia, que es la parte que es símbolo de esta ciudad. Cuando tú hablas de Washington, tú no puedes dejar de mencionar estos tres lugares y este paseo que tiene por momentos estas grandes fuentes, jardines, arboledas, fuentes de nuevo, y que por la noche tiene una vista, ofrece una vista muy bonita por la noche porque está muy bien iluminado, tiene luces fluorescentes alrededor de la fuente, en las alamedas, y bueno, nada, seguimos. Entonces a mis espaldas, bajo techo, se encuentra el monumento de Lincoln sentado en una silla. Y antes de bajar completamente la escalinata para llegar a la parte de la Alameda, en esta parte fue donde Martin Luther King dijo su famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, cuando estaba en su máximo punto luchando por la igualdad racial y por el derecho de las personas que fuesen iguales entre las personas de un color y otro color. Entonces nada, ahora seguimos, bajamos, ahora sí vamos para la Casa Blanca. Síganme. Bueno, estamos aquí en la parte de atrás de la Casa Blanca. Esta es la cara de excepción de un cubano en Filadelfia, Ceres. La Casa Blanca está temporalmente cerrada. Normalmente se puede entrar y quizás no acceder a esta parte, pero sí pasar por toda la parte del frente, pero todo está cerrado desde los jardines. Entonces, nada, caminamos tremendo rato, con tremendo calor, está lloviznando, más calor que en Cuba, pero no importa, se sigue disfrutando. Síguenos. Después de salir de aquí de la Casa Blanca, vamos a continuar nuestro recorrido por los dos edificios más importantes de la capital. Uno es el Pentágono, que estamos viendo aquí, una construcción majestuosa, y luego seguiremos para el Capitolio. El Pentágono es el cuartel nacional de defensa de los Estados Unidos. No podemos entrar por obvias razones, no somos personal militar y no tenemos autorización para entrar, ni tampoco trabajamos ahí, porque este edificio, este departamento, generalmente lo vinculan con operaciones militares y tal, pero también trabajan muchas personas que no son militares. Es el segundo edificio más grande en el mundo entero de oficinas y tiene alrededor de 600.000 metros cuadrados, una construcción majestuosa. Seguimos para el Capitolio y, como pueden ver, una construcción majestuosa igual. Estamos dentro del Capitolio, podemos entrar al Visitor Center, mi gente. Un proceso largo, hacer la cola, pero bueno, finalmente ya pudimos entrar después de ver la maqueta, el recorrido que hicimos. Muestra el Lincoln Memorial, el Washington Monument, pudimos pasar, nos dan un pasecito y todo, los audífonos para escuchar el tour. Aquí estamos adentro del primer piso, donde se muestra una rosa náutica en el suelo que te indica dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, perfectamente alineada con la cúpula. Como pueden ver, la cúpula tiene una pintura arriba perfectamente hecha. La pintura es hecha por Constantino. Constantino fue un pintor italiano que hizo estos cuadros también dentro de la sala oval. Cada cuadro de estos representa una época importante en el surgimiento de la nación americana, como por ejemplo la lucha contra los ingleses, la declaración de derechos de los indígenas americanos. Esta que está aquí es la de la firma de la Constitución, por ejemplo. Esta que vemos aquí es como la del pacto del fin de la guerra civil, de la guerra del norte contra el sur. Esta es una estatua de Washington con una copia, una réplica exacta de la Constitución. Y en esta sala que queda al lado izquierdo de la sala oval
Es un ala, una ampliación que se hizo después de la construcción del Capitolio. Incluyeron figuras. Miren los detalles, qué bonito. Las columnas de mármol, el techo enchapado en oro, muchos detalles del techo enchapado en oro. En esta sala incluyeron estas estatuas, que estas estatuas representan a personas que ocuparon lugares en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero que no eran personas de formación política, eran personas que eran doctores. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí ahora es una mujer de ascendencia asiática, Daisy Lee, que ella era una activista por los derechos de la mujer, una de las primeras verdaderas feministas, y otras personas, cada uno de diferentes estados. Por ejemplo, Vance, que fue el primer senador de North Carolina, uno de los últimos estados creados. Tenemos esta persona de Arizona también. Después, adentro del Capitolio, cuando se termine el tour, tú puedes ya circular libremente. Entonces hay como restaurante, está esta gift shop, que encontramos cosas muy interesantes, como este pullover con todas las banderas de Estados Unidos a lo largo de su historia. Estos otros detalles ya que no son tan baratos. Ya para llevarte estos gifts, estos regalos, ya necesitas un sugar daddy o tu abuelo en la silla de rueda mágica. Y nada, aquí vemos que algunos son de plata, por eso esos precios. Collares, corbatas. Aquí tenemos un set en el fondo para jugar golf. Magnetos para el refrigerador de todo tipo. Ahí vimos a Gaby que estaba cogiendo uno. Entonces nada, mi gente, se fue el tour por el Capitolio. Seguimos dándole duro. Mire qué volada, nos estamos tomando un descanso después de un día de filmación para el canal Un Cubano en Filadelfia. Estamos aquí celebrando con una cervecita, unos Philly cheesesteak. Se vienen cositas, estén atentos al canal.